Yo me voy a una mesa de académicos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Los tengo aquí a Ignacio Ramírez, sociólogo, director de Ibarómetro, Adriana Amado, doctora en Ciencias Sociales de Flaxo, Eduardo Rinesi, politólogo, Matías Romani, sociólogo. A ver, la academia analiza la política, algo hablaba recién con Víctor de Llenaro, ¿no? Hay una idea de masa que sobrevuela, que ha planteado que se haga un debate entre los precandidatos en el piso de Tinelli. Y yo escuché por ahí que esa idea no era tan descabellada. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Por qué se ha trasladado la política al set de televisión? Bueno, venimos de una década, en general en toda Latinoamérica, de liderazgos muy carismáticos que han hecho mucho uso de la televisión. Entonces, de alguna manera, se corrió o se instaló ya definitivamente parte de la política en la televisión. Ahora, lo que sí está demostrado es que la visibilidad no da credibilidad o confiabilidad para la política, y lo que se vio en el programa de Tinelli, que no es el mejor espacio para dejar ni siquiera una buena imagen de los candidatos, porque ninguno salió muy favorecido, porque, a ver, cuando se plantea programas de entretenimiento, de juegos, se delata demasiado cierta cortedad de los candidatos. Entonces me parece que sí, que sería buenísimo que hubiera un debate, pero un debate justamente que complementara cualquier paso de comedia que quieran hacer y no que lo reforzara en el mismo lugar. Yo escucho habitualmente un argumento que es nadie vota lo que no conoce, entonces que la forma de darse visibilidad sería esta. Se lo he escuchado a alguno de los precandidatos, incluso charlando con él, diciendo, yo no estoy muy contento de ir, pero voy, porque me hace conocido. No sé, Ignacio, ¿vos cómo lo ves eso? No, coincido a ver con las reflexiones de Adriana. Parece en todo caso la propuesta, digamos, de Sergio Massa es en sí mismo un síntoma. ¿Por qué? Porque es una figura, digo, todos lo sabemos, viene transitando, digo, una sangría de decisiones muy importante y ha quedado perfil de dibujado. ¿Por qué digo esto? Porque es una figura interesante para pensar el nexo entre comunicación y política en el contexto, en el ecosistema político y comunicacional que recorre la Argentina, digamos. Y es una figura que probablemente haya apostado demasiado, digamos, a la centralidad y a una estrategia de comunicación, inclusive con unos códigos bastante ajenos para la cultura política argentina, una comunicación muy manufacturada, digamos, de cierta artificialidad, despojada, digamos, de posiciones políticas de cierta consistencia, digamos. Y creo que en ese sentido, tanto el Frente para la Victoria como el PRO han logrado cristalizar en marcas partidarias, digamos, que signifiquen algo. De manera que me parece en torno a la participación, ¿no?, en el programa de Marcelo Tinelli hay cierta mitología, una mitología probablemente constitutiva del poder que se le atribuye. La verdad es que los últimos 3 presidentes que eligieron los argentinos, podemos hacer caracterizaciones seguramente muy distintas de los 3, no fueron presidentes entretenidos, digamos, televisivos, ¿no? Más bien me parece que el comportamiento electoral de los argentinos, de cualquier sociedad, es más sofisticado. La política probablemente se desplaza a distintos ámbitos, pero no empieza ni se termina en el set de televisión. Y si bien en los últimos años se ha estudiado mucho el vínculo entre entretenimiento y política, el entretenimiento no ha subordinado a la política, son 2 campos distintos que se utilizan, que se vinculan, que tiñen, digamos, un poquito la relación, digamos, de la política con entretenimiento, pero de ninguna manera la participación en el programa de Tinelli puede ser determinante para el desenlace electoral de un escenario, por ejemplo, tan efervescente como el argentino, digamos. Romani, ¿vos cómo lo ves? Pero aparte quiero agregar un dato, porque Randazzo, por otra parte, parece que quiere posicionarse desde el lugar de decir, bueno, yo no voy, ¿no? Van todos menos yo, y creo que ese día a la noche estaba inaugurando un tren o algo por el estilo. ¿Vos cómo lo ves? En verdad existen diferentes puntos de contacto en ese sentido entre el espectáculo y la política. En general, la política, digamos, tiene una vida independiente y autónoma al espectáculo, pero cuando ingresa en ese ámbito, de alguna manera se encuentra su lógica impregnada por, digamos, por de alguna manera la estructura espectacular que se genera, por ejemplo, en un programa de televisión. Uno podría decir, ¿cuál es la lógica del espectáculo? Bueno, por ejemplo, obtener el máximo impacto y, por lo tanto, que la obsolescencia, es decir, la capacidad o la vida útil de esa idea tiende a ser de alguna manera efímera. Y en algún sentido lo que se observa, me da la sensación en estas presentaciones de los diferentes candidatos en el show business, de alguna manera tiene que ver con, en principio, con esta parte, ¿no?, que recién señalaba el compañero, de mostrarse, de crear cierta imagen que de alguna manera es una instancia fundamental en principio para cualquier candidato,
pero que no agota esencialmente el ámbito de la política. Escuché a algún consultor, Eduardo, decir, por ejemplo, que lo que les daba a los candidatos era autenticidad, que se mostraban como eran en su casa. Yo no creo, porque no creo que anden maquillados por la casa, pero digo, no creo en eso. Pero era la forma de justificar la participación. ¿Cómo lo ves? Sí, la cuestión es cómo se aparece, ¿no?, en esa escena. Yo creo que, en efecto, desde hace mucho tiempo viene siendo un tema el de la relación entre la política y los sets televisivos, el de la relación entre esas dos escenas, entre esas dos lógicas. La cuestión para mí importante para pensar es en ese cruce de lógicas, ¿quién es el que pone las reglas de juego y qué suponen esas reglas de juego? Yo creo que en efecto hace mucho tiempo, y característicamente ciertos liderazgos carismáticos, como señalabas, yo creo que no los de los últimos años, sino los de años anteriores, con tipos de carismas muy propiamente televisivos, hicieron un uso de la escena televisiva muy particular en la que me parece que la política asistía a esa escena rindiendo las armas de su propia lógica, de su propio discurso. Nosotros hemos tenido presidentes de la nación, en particular uno, pero no solamente uno, que iba a la televisión a recitar libretos escritos para él por los libretistas de los programas cómicos de la televisión. Ahí hay en efecto una subordinación de un tipo de lenguaje a otro. Yo creo que en los últimos años en la Argentina la relación entre política y televisión es fuerte, pero por lo menos la escena política institucional, digamos, recuperaba un modo de convocatoria a la televisión en la que la escenografía la ponía la política. La escena cuestionada, sin duda, y cuestionada en estos días, de la cadena nacional, del escritorio, la bandera argentina, el soldado, el edecán, bueno, esa escena institucional pesada es una escena en la que la política dice, por supuesto que convoco a la televisión, pero soy yo la que la convoco. Me parece que otra cosa es cuando el político va a bailar o a explicar cómo se hace el nudo de la corbata a un programa de entretenimiento. Sí. Igual, de todos modos, digamos que Cristina últimamente no hace ese tipo de cadenas, digamos, la de la bandera, digo, más bien son actos, digo, con calor o fervor, digamos, de la militancia, que eso también es curioso, digamos, ¿no? Pero ahí yo les iba a preguntar sobre el tema de este tipo de política, digamos, que va al piso de Tinelli, que se muestra en la televisión, que acepta los códigos que plantea la tele, y otra política. A mí, por ejemplo, particularmente, como fenómeno, el tema de la Cámpora, es una organización que creció al margen de los de televisión, claramente. Yo siempre hago una comparación con los redonditos de ricota, en algún punto, digamos, con el Indio Solari, sobre todo, ¿no? Lo que genera, que es básicamente por fuera del sistema tradicional de medios, ¿no? Es una comunicación, no sé si horizontal, no sé cómo la definen ustedes, pero ahí, ¿qué ves? Digamos, una organización que crece sin ir a la televisión. De hecho, ahí hay una paradoja, porque quizás los que más consolidaron míticamente, como decía el colega, el poder de los medios fueron sus críticos. A veces en la crítica se le asigna a los medios un poder que después los consultores y los propios medios aprovechan para venderle al político la necesidad de estar ahí. Los estudios de comunicación de los últimos años no están trabajando en esa lógica del poder, sino más bien en todo lo contrario, en donde los medios pueden ser catalizadores o reforzadores de una acción de base. Ni siquiera las mismas redes sociales son per se la condición de la política, sino que sí sirve mucho cuando hay una organización de base. De hecho, la campaña misma de Obama fue una campaña de base que después aprovechó las redes sociales para replicar, para poner en contacto, para mostrar a esa gente unida en una idea y mostrar que eran más de los que se suponían, pero sin esa organización de base no hubiera existido. Entonces, yo creo que el principal mito a derribar es que es necesaria la visibilidad o la visibilidad mediática. Lo que vos contabas de las organizaciones, lo que hacen es tener una visibilidad social en la comunidad, en el terreno, y de hecho los cambios que se ven en las elecciones, por ejemplo el crecimiento que tuvo la izquierda en Salta, tiene que ver más con un trabajo de las organizaciones de base que con la televisión. Entonces, cuando discutimos estas cosas, al único que beneficiamos es a Tinelli, que le digamos, ¿ves que tenés que venir acá porque es importante? Yo lo quiero traer a Tinelli, no me aceptó todavía. Ignacio, ¿vos cómo lo ves? No, coincido con lo que planteaba Eduardo, al que seguramente lo voy a simplificar y empobrecer un poco con algún título, pero me parece que en los 90 si se hablaba tanto de la farandulización de la política, ahora probablemente tengamos que hablar de politización de la farándula, digamos. Me parece que claramente hay digamos, el vínculo entre esas dos lógicas, entre esos dos campos.
ha cambiado. Respecto al vínculo ahora sí entre política y medios es central, porque los medios, digamos, aparecen desafiados por distintos procesos, digamos, algunos más vinculados a las transformaciones tecnológicas, todos conocemos, que desafían también la autoridad de los medios, pero otros tienen que ver con discusiones políticas que se vienen dando de manera muy acentuada en Argentina, y donde básicamente los medios dejan de ser un escenario o un testigo neutral, digamos, de la pelea política para ser considerados y percibidos no por los expertos, digamos, por la sociedad, por el conjunto de la sociedad, como un actor político, tenido de puntos de vista, digamos, ideológicos, o inclusive de intereses político-económicos. De manera que una de las transformaciones en términos culturales o relativas a las percepciones de la ciudadanía, probablemente de mayor profundidad de los últimos años, tenga que ver con el lugar de los medios de comunicación. Con lo cual me parece que eso es el primer dato para pensar la disputa, digamos, por el poder en la Argentina, digamos, que también tiene que ver al vínculo entre política y medios de comunicación. Matías. Sí, comparto en parte cada una de las cosas que plantearon los otros integrantes de la mesa. En principio me da la sensación, utilizando un poco una fórmula de un politólogo, Andrés Malamud, que esta idea de pensar la democracia por fuera de los partidos o una suerte de democracia mediática es más que nada un cuento para desfalcar al CONICET, ¿sí? Y que no tiene verdaderamente asidero. Hoy en día incluso los candidatos que tienen mayor visibilidad necesitan de un armado territorial y por lo tanto de ahí la función específica que cumple el radicalismo hoy en día, digamos, como parte esencialmente de organización territorial de la oposición. De todos modos, también es cierto de que en un terreno o en un escenario donde el voto se vuelve mucho más volátil y quizás en ese sentido en las últimas décadas han dado cuenta efectivamente de esos giros y esos volantazos de carácter ideológico, la construcción de una marca partidaria, pero no digo solamente una marca partidaria vinculada con los partidos de derecha o los partidos más vinculados pro mercado, sino una marca partidaria incluso también desde la izquierda. Digo, la presencia de la izquierda o del frente de izquierda en los medios de comunicación ha sido esencial en ese sentido para estabilizar también una determinada cantidad y un caudal de votos. Así que me da la sensación de esto. Primero, es imposible pensar todavía la democracia sin partidos y en segundo lugar, en términos generales, la política y el marketing de la política de alguna manera permite esto, estabilizar una demanda y un voto que es esencialmente volátil. Eduardo, ¿vos crees que le va a funcionar a Randazzo el tema de no ir ahí, de plantearse como la alternativa a eso? Es difícil saberlo y es difícil, si la cosa funciona, saber cuánto de ese funcionar habrá que atribuir retrospectivamente a no haber ido a ese programa o a seguir no yendo a los próximos, ¿no? Pero a mí no deja de parecerme interesante, aceptando todo lo dicho acá respecto a que no hay que exagerar la importancia de lo que no tiene tanta tampoco, pero no deja de parecerme interesante el gesto de reivindicar una centralidad de la política y una decisión de no subordinación en un contexto en el que estoy totalmente de acuerdo. No solamente no es posible pensar la democracia sin partidos y sin política, sino que hoy la democracia argentina se piensa con muchos partidos y con mucha política. Hay mucha política en la discusión democrática hoy en la Argentina, la hay en la televisión, en la escena televisiva, en lo de Tinelli se hizo política, quizás no le hicieron los 3 candidatos, ciertamente le hizo el animador, que logró que 3 candidatos a presidente de la Nación le dijeran que quiere que sea presidente de la AFA, de modo que vaya si hubo política en esa escena. Me parece que los discursos que nos habíamos acostumbrado a pensar como colonizadores del discurso político años atrás, hoy se vuelven ellos mismos discursos fuertemente políticos. En los 90 solíamos decir el discurso de la política está colonizado por el de la economía. Los políticos no abren la boca si no es para decir a cuánto está el riesgo país. Hay que escuchar a los economistas hoy, hablan todos asumiendo como un dato el carácter político de su métier. Entonces me parece que la política en efecto está en el centro del discurso de políticos, de animadores televisivos, de propietarios de los medios masivos de comunicación, de economistas. Es un momento muy politizado en la discusión de la democracia argentina y eso es interesante. No, yo agregaría que el personaje en cuestión, que es Tinelli, él convoca esos 3 roles, porque él es un entretenedor por excelencia en Argentina, es empresario de medios, es socio de uno de los grupos más relevantes y además es político.
con lo cual estaba claro que todos iban a la campaña de él y no a hacer su propia campaña. Hizo su agosto, digamos. Pero más vale. Tengo 30 segundos para cada uno. Hay un debate, imagino yo lo que van a contestar por un lado, digamos, que tiene que ver, bueno, Massa convocando a ir a un debate al programa de Tinelli. Por el otro lado está la televisión pública, intentando hacer en la Facultad de Derecho un debate entre todos los candidatos presidenciales. Descarto la pregunta, digamos, pero la segunda pregunta sería ¿por qué? Descarto la respuesta, digo, imagino que todos van a querer que vayan a la Facultad de Derecho, no sé, es un prejuicio mío. Pero el por qué sería interesante que fuera del ámbito, digamos, de lo que es la presencia de Tinelli o del programa de Tinelli, llevarlo a otro lugar esa discusión. Yo personalmente estoy trabajando en un grupo de ONGs que estamos aportando a la necesidad de generar un debate. Yo creo que performativamente está bueno que la sociedad empiece a ver los candidatos, no de uno en fondo en un programa, sino sentados en una mesa, hablando para toda la comunidad. La experiencia en Chile, en Brasil, es que se convierten en los programas de más audiencia en la campaña electoral. Y eso me parece que es saludable, porque es un programa en donde la reacción o la espontaneidad que permite la televisión está enfocada a la discusión de las ideas y propuestas de los candidatos. Entonces creo que es como un buen programa para agregar a lo que es la campaña hoy. Ignacio. No, me parece una iniciativa interesante. De hecho, a veces existe cierto pesimismo cultural, como si la cultura política argentina sería incompatible con esa clase de ejercicio. Lo mismo sucedió cuando aparecieron las PASO, digamos. También fueron recibidas con discursos bastante apocalípticos, de melancolía inclusive. Bueno, transcurrido algunos años, la dirigencia política metabolizó esa novedad, la incorporó y hoy se transforman también en una rutina de selección de candidaturas. Bueno, ojalá también el debate, que no es, por supuesto, el formato del debate, no agota el debate. Hay mucho debate político en la Argentina, pero sí, aún así me parece interesante que haya una escena típicamente de debate en los medios. En términos clásicos. Claro, en términos más clásicos, en términos más norteamericanos, me parece una escena interesante, podría ser incorporada por la política argentina. Matías, ¿vamos a la Facultad de Derecho? Sí, esa es la idea, ¿no? En principio uno podría plantear esta idea de que la forma nunca es independiente del contenido y el contenido tampoco es independiente de la forma. Entonces, en general, un tipo de discurso que se establece esencialmente dentro del lenguaje de los medios de comunicación tiende siempre a la simplificación y a convertir básicamente la política en una política de consumo. Uno podría decir, bueno, ¿cuál es el problema de eso? No, el problema es que una política de consumo nunca deja espacio para causas progresistas, porque se elimina el conflicto, porque se elimina quizás el elemento trágico, ¿no?, también de la política, teniendo acá a Eduardo, y de alguna manera terminas volviendo la democracia volviéndose cómoda, volviéndose confortable. Y la democracia es básicamente un proceso de construcción permanente. En ese sentido, retomando como una idea de un sociólogo americano llamado Richard Sennett, de alguna manera la política transformadora es una política que se piensa de la perspectiva del artesano, no desde la perspectiva del consumidor. Don Eduardo. Estoy de acuerdo con esto último. Me acordaba van a estar de acuerdo en todo, ¿no? Pensaba en lo siguiente. Hace ya unos cuantos años vino a la Argentina un importante politólogo y político mexicano que había escrito un libro que había sido muy resonante en su momento, para recomendarles algunas cosas a los políticos argentinos progresistas que querían en efecto instalar su figura como candidatos a liderar el ciclo que se abría con la finalización del ciclo menemista, ¿no? Y su recomendación más llamativa y posiblemente la más famosa de las varias que les dio a estos políticos progresistas era que tenían que aprender a hablar con frases cortas. Claro. La televisión invita a hablar con frases cortas y yo creo, en la línea de lo que decía el compañero, y para decirlo un poco abusivamente, un poco provocadoramente, que las frases cortas son de derecha. Un pensamiento crítico requiere en efecto instalar una disconformidad, desarmar un sentido común, mostrar que las cosas no son como parece, que los teléfonos andaban mal, se podía decir con frases cortas en los 90, explicar por qué andaban mal, qué estructura del Estado hacía que anduvieran mal, por qué eso era funcional a ciertos intereses, requería un poquito más de tiempo. Si el animador o el moderador de la mesa estar haciendo el gesto de terminar rápido porque hay que ir a vender shampoo en el corte comercial, se hace más difícil discutir política. Sí, pero me parece que no esa es la idea de debate, por lo menos la que tenemos nosotros. De hecho, creo que, insisto, hemos tenido muy buenos ejemplos de políticos muy carismáticos hablando de política largo
y consiguiendo audiencia. Es decir, que también se rompe esa idea de que hay que hablar corto para generar. Entonces, creo que por ahí lo que tenemos que hacer es enriquecer ese trabajo de estos líderes que han sabido hablar a las masas, ahora poner a los candidatos que postulan esa posición y que también convenzan y convoquen desde una llegada masiva. Obviamente que no se agota en eso, pero creo que está bueno mostrar un diálogo entre candidatos y verlos, digamos, en acción y en interacción mucho antes de que lleguen al poder. No, pero totalmente de acuerdo. Lo que yo digo es no en el set de Tinelli con un operador diciendo que cortemos rapidito porque hay que ir a bailar. Claro, eso es lo que sí, totalmente de acuerdo. Hay una cosa que hoy me sorprendió. Hoy Cristina hizo una cadena desde el ex predio, digamos, de la ESMA. Duró 13 minutos, digamos, fue bastante sintética. Un hecho histórico, realmente. Yo había estado cuando Néstor Kirchner hace el discurso fuera de la ESMA, allí el 24 de marzo del 2004, ¿no? Y hoy volver ahí fue muy impactante. Y percibí algo en relación a lo que vos decías, sobre el discurso político y su parte trágica, vamos a decirlo así. Yo hoy percibía, cuando hablaba Cristina, ¿no? Esto me ha pasado en algunos actos, ella habla y hay una especie de silencio casi religioso, digamos, que está muy acompañada de las selfies. Están escuchando y se hacen así y se sacan fotos con Cristina. Es una cosa muy rara que pasa por ahí abajo. Pero lo que sentía también era el discurso épico. Yo creo que hay como el último discurso heroico de la democracia, digamos, me parecía que estaba ahí en la tarima. El último porque es el de ahora, no porque no vaya a haber otros, digo. Y no veo lo mismo, ¿no?, en el resto de los candidatos. Me sorprendió esa distancia. No sé cómo, si ustedes lo vienen observando esto, sobre cuál es la retórica de Cristina Kirchner, o por lo menos la retórica que le ha dado a su política, ¿no? Yo creo que es esto que decía, me parece que hay una forma de hacer política, hay una forma en que se mediatizó la política distinta de los 90, pero muy propia de este siglo, y yo creo que hay un punto que una discusión, de la misma manera que un discurso profundo y largo da a conocer un perfil político, también lo necesitamos para los que se están postulando. Claro. O sea, yo no quiero verlo solamente en los segundos que tienen en las PASO, más allá de esta publicidad ilegal que se está haciendo. Pero hoy la ley regula que ellos tienen que hablarle a la ciudadanía, pero solo en formatos publicitarios que son todavía mucho más breves. Sí, eslóganes. Digamos, y en donde ellos deciden quién los va a filmar y cómo lo van a decir. Entonces me parece que también es empezar a agregar a todo eso un espacio de conferencias de prensa abiertas con todos los candidatos respondiendo determinadas cosas, o sea, no agotarlo en el debate, pero me parece que ese es el desafío. Coincido en que la política le estableció ciertas reglas a la televisión, ahora también eso tiene que flexibilizarse y dar cuenta del debate político que por ahora todavía no está en la televisión. Tengo 30 segundos para cada uno, frases cortas. No, yo creo que lo que vos decís sobre el estilo oratorio de la presidenta es muy cierto. Efectivamente es una enorme oradora. Yo creo que los últimos 30 años en la Argentina han tenido en la presidencia de la Nación dos grandes oradores. El primero fue sin duda Raúl Alfonsín, que era un orador enorme, que todavía impresiona, que todavía emociona, que se parece mucho a Cristina Fernández en muchos aspectos de su oratoria. Creo que son dos oratorias épicas, heroicas, conmovedoras, fuertemente interpelantes. Y conocimos un estilo interesantísimo por lo novedoso de una oratoria francamente televisiva, mediática, y conocimos el estilo interesante también por lo raro, ¿no? Porque hacía verosímil eso de soy un hombre como ustedes y me tocó de casualidad estar acá en el penúltimo presidente, en Néstor Kirchner. Pero yo coincido con que es muy impresionante el espectáculo de la presidenta hablando y que hay algo de una épica clásica que sintoniza bien, sin embargo, con estos tiempos televisivos que la vuelven especialmente eficaz. Matías. Comparto absolutamente. Creo que hay una de las cosas que más me llama la atención de Cristina Fernández. Hablen tranquilos porque con el lobby me dieron 3 minutos más. Así que hablen tranquilos. Me da la sensación que Cristina Fernández tiene como un mensaje no tanto con respecto a la cuestión del contenido de la plataforma política, que eso también, digamos, puede ser como más dar lugar a discusión, pero también creo que generó un estilo propio, una marca personal. Y ese estilo quizás es el de volver personal lo político, esto de, de alguna manera, romper permanentemente esa distancia, ¿sí?, entre líder o entre una figura
muy relevante y esencialmente la militancia que tiene en ese momento, ¿no? Esta idea de llamar por su nombre a determinadas personas en los actos. Creo yo que también en ese sentido hay como una suerte de sensibilidad de lo mediático que es utilizada fundamentalmente en ese contexto. Y obviamente le da un efecto, me parece, épico en algún punto, sí. Y también, digamos, genera, me da la sensación como cierta cuestión de empatía al compartir ese proceso de sensibilidad, ¿no? Hay algo ahí que es cierto que le pasa sobre todo a los que se conmueven con eso, y hay gente que critica también eso, ¿no? Y esa forma de comunicación que genera adhesión en un sector, en otros genera por lo menos distancia o rechazo también. No sé, Ignacio, cómo lo ves. Sí, de hecho dijiste una de las palabras que me parece es una clave. La densidad emocional, digamos, que es imposible ignorar, presente en el kirchnerismo, y por supuesto condensado en la figura de la presidenta, tiene que ver con un vínculo, digamos. A veces se nos pregunta a los consultores, yo soy un consultor, digamos, colado en esta mesa, ¿cuál es, por ejemplo, una categoría bastante pobre, la imagen positiva de la presidenta? Digamos, eso claramente no refleja ni captura, digamos, el fenómeno del kirchnerismo, que lo que logró movilizar y suscitar son adhesiones e identificaciones. Un fenómeno político distinto al de una imagen positiva, digamos, probablemente menos vinculante en términos emocionales y en términos inclusive electorales. De manera que el kirchnerismo se ha convertido, y por eso está vigente, y por eso se revisan algunas teorías como la del Pato Rengo, en una identidad política, digamos, que efectivamente identifica o produce una identificación sobre un sector de la sociedad y produce desde ya distancia, rechazo, objeciones en otro sector, porque lo que se ha instalado en el panorama político argentino es el desacuerdo, es el contraste político como motor de la política, como combustible inclusive de las elecciones. Por eso la democracia argentina no padece los niveles de abstención electoral que se dan en otras democracias, donde la oferta política se ha comoditizado y no se puede diferenciar, digamos. El contraste, digamos, está muy acentuado. A veces se dice el kirchnerismo sobreactúa. Bueno, en esa, si concedemos que existe sobreactuación en la política, en cualquier actor, se van subrayando las diferencias que son constitutivas de después ir y elegir, despertarte e ir a votar para elegir, digamos, ¿no? Claro, bueno, el sinónimo de partido es eso, claro. Digamos, es distintos sectores que opinan distinto en algunas cosas, no, quizá no en las esenciales, digamos, porque con eso también se sostiene ese tema. Pero acá hay otra pregunta, digo, a mí me parece que el relato, digamos, ¿no?, que está tan en boga, puede producir muchas cosas. Ahora, lo que ha logrado es no ser indiferente. O por oposición, digamos, o por apoyo, digamos, ha logrado no ser indiferente. Cosa que es muy difícil, ¿no?, en términos de comunicación política incluso. Yo creo que si nosotros además miramos a la Argentina en el contexto de Latinoamérica, ha sido un fenómeno que se vio en los últimos años. Tiene mucho que ver con que también los medios han volcado lo que tenía que ver con la representación a la emoción, y estos líderes han sabido capitalizar esa emoción. La limitación y el desafío en la sucesión tiene que ver con romper el personalismo, porque tiene que ver con liderazgos muy marcados en ciertas personas con cierta personalidad. Entonces pasa una situación trágica como la que vive Venezuela, donde el sucesor no llega a llenar esa gran imagen, esa fuerte. Entonces tiene todos los recursos, todos los programas, pero no tiene el encanto ni despierta la emoción. Entonces, creo que ha sido renovador de la política. Ahora el desafío es justamente ver si eso se puede extender más allá de una persona en particular y generar discursos además que vuelvan a interpelar. Yo creo que la diferencia quizás entre Alfonsín y el discurso de Cristina Fernández tiene más que ver con que el de Alfonsín se dirigía a toda esa ciudadanía recuperando la democracia que estaba en otro momento, y acá ya estamos hablando de una discusión política, entonces necesariamente tiene que ver con una toma de posición, y así como genera emoción en un grupo, también genera desengancho en otro, que quizás para una figura presidencial eso es algo a superar, ¿no?, que sea como más inclusivo aún para la disidencia. Eduardo, vamos para allá y venimos. No, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo con eso, con la comparación entre los dos, las diferencias, evidentemente. No, me había quedado pensando un poquito en lo de la sentimentalidad, digamos, o la emotividad, y por la cita que habías hecho de Richard Sennett un rato antes, ¿no?, en uno de sus libros
más conocidos, Senet decía que el líder carismático en los tiempos de los medios masivos de comunicación es el líder que siente en público, ¿no? Siente en público. Es decir, el sentimiento no está solamente del lado de la platea. Sí. Forma parte del carisma, de los liderazgos carismáticos en los tiempos más mediáticos, esa expresividad sentimental, digamos, que es muy propia del kirchnerismo, es muy propia de Néstor, ¿no? El recuerdo de los compañeros muertos, la emoción como parte, no diré de una estrategia, porque no me parece que sea instrumental, sino de un modo de vinculación con una audiencia. En el caso de Cristina eso es igualmente muy marcado, ¿no? Bueno, les quiero agradecer, gracias por las ideas, gracias por haber estado acá. Están invitados para otra vez, porque la verdad que es súper interesante como para seguir profundizando. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo martes y como siempre decimos al final, chau, que no se corte.